revisar las modificaciones que hay en el programa de reanimación neonatal respecto ahora que estamos ocupando la sexta edición de este programa, la sexta revisión, con las ediciones anteriores. Esto es muy importante para que entendamos la necesidad, primero, de actualizar el conocimiento y segundo, de actualizar la forma de enseñar, que desde mi punto de vista es lo que ha cambiado de manera notable, dado que ahora se hace, como vamos a ver más adelante, mucho más hincapié en asegurarnos que haya un aprendizaje más dirigido al aspecto práctico que al aspecto teórico, porque finalmente lo que vamos a hacer es precisamente eso, el poner en práctica lo que sabemos. Y considerando que todos aquellos que participan en un proceso de reanimación neonatal son profesionales, hablamos de enfermeras, de médicos estudiantes de medicina, médicos internos, residentes, especialistas en pediatría o neonatología, pues no dudamos de su capacidad de tener el conocimiento, pero sí hay que tener la certeza de que sabe aplicarlo. Entonces vamos a recordar que las principales causas de mortalidad en el mundo son la asfixia perinatal y el bajo peso. Si bien en México la asfixia perinatal ocupa ya el cuarto lugar en cuanto a mortalidad perinatal, el bajo peso sigue siendo una causa muy importante o la primera causa de mortalidad perinatal. Y entonces decimos, ¿para qué la reanimación? Bueno, pues hay que recordar que todos los prematuros necesitan un proceso de reanimación especial. O sea que sigue siendo un programa que debe ser considerado prioritario para las actividades de salud en todos los lugares, en especial donde se atienden partos o nacimientos de alto riesgo. El programa de reanimación neonatal ha logrado reducir el 30% de la mortalidad neonatal en países en desarrollo. En otros lugares, en países con menos desarrollo, o realmente hablando de un hospital a otro, esto cambia mucho. En el Hospital Mónica Pretelini, la mortalidad por asfixia perinatal o por prematurez ha bajado muchísimo, pero yo sé que si dentro del mismo Estado de México nos comparamos con otro hospital, como por ejemplo el Hospital Municipal de Sultepec, va a resultar que es muy diferente. ¿Por qué? Pues primero porque no hay un equipamiento de infraestructura médica y sobre todo de recursos humanos. No hay el equipo completo, pero entonces lo que hay que hacer es al equipo que sí tenemos, capacitarlo en un buen programa de reanimación neonatal para que se tenga un buen equipo y se hagan las cosas. Y hay que partir desde estos puntos de vista. Si no queremos seguir teniendo los mismos resultados, pues entonces no hay que seguir haciendo las mismas cosas. Esto nos hace poder tener conciencia de que si nuestro programa de reanimación neonatal, como lo conocimos hasta la quinta edición, no tuvo los resultados que nosotros esperábamos, a lo mejor algo estábamos haciendo mal. Entonces quiere decir que si lo que está bien puede mejorar, entonces no está bien. Estos son los razonamientos del cambio y por eso que ahora se cambia y se hace una orientación básicamente con las nuevas formas de enseñanza hacia el adulto. Realmente ahora antes tratábamos a nuestros alumnos como niños y ahora queremos que se apliquen los conocimientos que existen en la enseñanza del adulto. Todo esto surge del Consenso Internacional de 2010 sobre reanimación neonatal y atención cardiovascular de emergencia, que da origen a la sexta edición del Manual de RCP neonatal. Hay que recordar que estos se han reunido en promedio cada 4 años, este consenso internacional, que es el grupo de expertos mundial en morbilidad, en estadística y en reanimación neonatal, para que se analice qué impacto se ha tenido y se propongan cambios que mejoren lo que se ha hecho. Es por esto que ahora surge esta sexta edición, que se aplican principalmente a los bebés recién nacidos en fase de transición intrauterina a la vida extrauterina, pero que también estos principios de reanimación son aplicables a los recién nacidos que han completado su transición perinatal y que requieren reanimación durante las primeras semanas después del nacimiento. El 10% de los recién nacidos requiere algún tipo de ayuda para empezar a respirar. Aquí quiero recordar que todo el mundo sabemos que el 90 de cada 100 niños pueden nacer hasta en la punta del cerro y no necesitar nada. O como decimos, nacen bien, con médico, sin médico y en muchas circunstancias a pesar del médico. Pero 10 de estos de cada 100 necesitan que le hagamos algo diferente. Y 1 de cada 100 de todos los recién nacidos necesita amplias medidas de resucitación. Si se ponen a ver, decimos, bueno, para salvar la vida de 1 de cada 100 vale la pena. Yo les diría, ¿y si es tu hijo? ¿Y si es tu familiar?
Quisiéramos entonces que todos aquellos que atienden a un recién nacido tuvieran los conocimientos mejores y más actualizados en reanimación neonatal. Ya entrando en el aspecto de actualización o actualidades en reanimación neonatal, hay que primero discriminar, y es lo que hace la sexta edición, quién requiere que le hagamos algo y quién no. Entonces, si es un recién nacido de término, que al nacer respira o llora y que tiene buen tono muscular, este niño debe ser tratado con medidas generales nada más, llevado inmediatamente al seno de su mamá, si es por parto, o a un lugar cerca de la mamá, que se empiece el contacto a piel, fomentar la lactancia materna y todos los programas que van dirigidos hacia los niños normales. Pero si cualquiera de estas preguntas su respuesta es no, entonces el bebé debe recibir atención especial de una o de las siguientes 4 categorías de acciones que se deben hacer siempre en secuencia, siempre en ese orden. Pasos iniciales, o sea, estimularlo para que inicie la respiración por su propia cuenta. Si esto no funciona, iniciar la ventilación de cualquiera de las formas que vamos a ver enseguida, o si no funciona, comprimir el pecho para dar masaje cardíaco y asegurar una mejora de la circulación, o llegar al uso de medicamentos como adrenalina y expansores del volumen. Siempre en ese orden. No se vale adelantarnos, porque ese es el éxito del programa, seguir la secuencia. Es un niño normal. A pesar de eso, de que es un niño normal, obviamente no es un niño que nació en México. ¿Y por qué digo esto? Pues porque vemos todo lo que hay a su alrededor. Es un niño, primero, que hay 4 manos destinados a atenderlo, ¿sí? Así debería ser siempre. Generalmente no existen más que 2, si acaso. Y no nos preguntamos de quiénes son esas manos. Lo ideal que fuera de un neonatólogo, pero muchas veces son de la tía, de la enfermera que va pasando por ahí, etcétera. Entonces no siempre está capacitado. Es importante entonces insistir en que es un programa para todos aquellos que podemos estar cerca de un nacimiento. La diferencia entre un niño que no necesita reanimación especial, es el niño de arriba, un niño con buen tono, tiene cianosis, sí, porque así nacemos todos. Hay que recordar que el Apgar de 10 no existe. En realidad no existe, todos nacemos por lo menos con cianosis distal y eso nos quita un punto. O sea que el niño en mejores condiciones tiene 9. Y el de abajo pues es un niño que nació en malas condiciones, está como decimos, como hilacho, totalmente tomando la posición de donde se encuentra. Es un niño que requiere medidas avanzadas de reanimación, que es a donde va dirigido principalmente este programa. Dentro de las modificaciones que existen ahora, se menciona ya el minuto de oro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el minuto de oro se ocupa para 2 cosas. Primero, porque todos aquellos que atendemos un recién nacido y que somos profesionales de la salud, es el minuto que tenemos asignado para completar los pasos iniciales, reevaluando e iniciando la ventilación en caso necesario de cualquier forma, sea como ventilación asistida, como intubación o como mediante estimulación. Esto es muy importante, que tenemos un minuto para asegurarnos que el niño esté respirando bien, o sea que le esté entrando oxígeno a sus tejidos, no nada más al pulmón aire, sino oxígeno a sus tejidos que lo requiera. Es un minuto, eso va a asegurar que las secuelas sean menores, pero también este minuto de oro da origen al programa de Ayudando a Respirar al Bebé, que va orientado para todas aquellas personas en nuestro país, las comadronas, aquellas parteras empíricas, que atienden recién nacidos fuera de hospitales. A ellas se les está capacitando de otra forma para que también en el primer minuto mejoren en todo lo posible la ventilación, de tal manera que al niño le permita llegar con vida a una institución de salud donde se le pueda atender de mejor manera. La decisión de avanzar más allá de los pasos iniciales se determina mediante la evaluación siempre primero de la respiración. Recordar siempre lo que primero tenemos que mejorar es la respiración. No tenemos por qué preocuparnos de la frecuencia cardíaca si el niño no respira, porque si el niño no está respirando, lo más seguro es que tenga bradicardia y no tenemos por qué perder ni 5, ni 10, ni 15, ni 6 segundos en evaluarla. Hay que preocuparnos en que respire mejor. Si ya aseguramos que la respiración está siendo efectiva, lo primero que va a pasar es que la frecuencia cardíaca mejore. Si no lo estamos haciendo bien, la frecuencia cardíaca no va a mejorar. Una vez que se ha iniciado la ventilación con presión positiva, la evaluación debe conseguir en la vigilancia simultánea de 3 características. Lo ideal es que sea con un oxímetro que nos permita ver la frecuencia cardíaca, respiratoria y el estado de oxigenación. Pero si no lo tenemos, lo podemos hacer de manera clínica, de la forma como ya lo conocemos.
Es un niño que no requirió maniobras, como ven, ya está en el abdomen de su mamá, tiene un cordón adecuado, tiene un poco de cianosis, pero en realidad tiene buen tono y se va a recuperar. ¿Y por qué digo que no se preocupen? Porque ahorita vamos a ver el flujograma enseguida, donde antes nos preocupaba que el niño estuviera rosadito, rosadito. Y cuando nos dimos cuenta de todo el daño que hemos hecho abusando del oxígeno, con esa toxicidad que antes no conocíamos y ahora conocemos, entonces tuvimos que hacer un estudio mundial para ver cuáles eran en realidad los parámetros que debería tener el niño en cuanto a oximetría o a cuanto a niveles de oxímetro en su sangre. Un niño, como decíamos, con cianosis distal, vean las manitas, está cianótico. Un niño con acrocianosis, que está, al revés, cianosis distal, manitas moraditas, totalmente. Lo más probable es que el niño esté frío. Y el otro con una cianosis central. Pero les voy a decir, aquí está el cambio más importante. Si vemos del lado derecho, en esta parte vamos a encontrar que están los niveles de oxígeno que se deben requerir ahora. En el primer minuto es normal tener a un niño con 60 a 65% de oxígeno, o sea que va a estar moradito. Por eso la importancia de insistir en que se cuente con un oxímetro donde nazca el niño. Y si no lo tenemos, pero el niño tiene buen tono, no tenemos por qué insistir en que lo tengamos totalmente rosadito, porque realmente la oxigenación considerada como normal, que es entre 85 y 95, solo la va a alcanzar un niño recién nacido en las mejores condiciones entre 85 y 95. Todo lo que hagamos antes para meterle oxígeno a fuerzas, estamos potencialmente haciendo daño. Ese creo que es el cambio más importante, que ahora tengamos un adecuado conocimiento de qué niveles de oxígeno debe de tener, una adecuada monitorización de qué es lo que estamos haciendo y sobre todo una tranquilidad para no darle más de lo que debe de tener. Como les decía yo, está el minuto de oro, donde vean la línea del tiempo, del nacimiento al minuto. Ya tenemos que tener una instalación de la ventilación a presión positiva con monitorización de la presión de la saturación de oxígeno. Entonces volvemos a repasar aquí. Es un niño de término, respira o llora, tiene buen tono, si todo está bien, pues que se vaya con su mamá y sus cuidados de rutina. Si una respuesta es no, hay que colocarlo solo entonces en una fuente de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos lo vamos a poner sobre la fuente de calor, solo aquellos que lo necesiten. El que no, que se ponga en contacto piel a piel con su mamá, que le va a transmitir todo el calor que necesita, así como lo hizo durante todo lo que duró el embarazo. Si es necesario, otro cambio importante, solo si es necesario, se debe limpiar la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que el ginecólogo no tiene ya por qué usar perilla para aspirar la boca del recién nacido, como decíamos antes. Nacía la cabeza y estaba el ginecólogo aspirando la boquita. O sea, ahora solo que sea necesario, pero no él, el neonatólogo o el que esté atendiendo al niño. Y estimularlo para que el niño llore y adquiera un buen tono muscular. Si con estas maniobras la frecuencia cardíaca persiste abajo de 100 o hay apnea, entonces tenemos que iniciar la respiración a presión positiva. Pero si todo está bien, la frecuencia es de más de 100 y respira, valoramos si hay cianosis. Si hay cianosis, volvemos a respirar la vía aérea y medimos la saturación de oxígeno y consideramos el CPAP, pero si no, se va otra vez con su mamá. O sea que también de ahí puede regresar con su mamá con unas simples maniobras de estimulación. Si una vez que limpiamos la vía aérea consideramos el CPAP, entonces el niño tiene que ir a cuidados. Este es otro cambio. Antes teníamos 3 niveles de cuidados post-reanimación, ahora ya no. Si el niño responde bien, se va con su mamá, no requiere nada. Pero si el niño requirió, aunque sea administración de oxígeno, tiene que ir a cuidados por resucitación. Llámenle como ustedes quieran, cuidados intermedios o cuidados intensivos. Regreso a la parte central del flujograma. Si aquí vemos, si la frecuencia cardíaca, a pesar de la presión positiva, está por abajo de 100, tenemos que ver otras formas de ventilar o hacer los pasos correctivos de la ventilación. Si a pesar de esto la frecuencia sigue en menos de 60, consideramos el uso de masaje cardíaco, la intubación o algunas otras formas. Y solo entonces iremos después a epinefrina. Esto en realidad no hay mayores cambios. No hay mayores cambios. Los cambios son para la mayor parte de los niños en la parte superior de nuestro flujograma. Otra cosa importante es que tenemos que prevenir las necesidades que vamos a tener. O sea, conocer, hacer una buena historia clínica al nacimiento. Siempre antes del nacimiento tenemos que hacer por lo menos 3 preguntas.
¿Es un niño de término? ¿Es un niño de qué características son el líquido meconial? Y otra muy importante, ¿es el único niño? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que atendemos uno y no estamos preparados para atender al segundo? Y podemos agregar la cuarta, que es qué otros factores de riesgos existen. Eso nos va a permitir anticiparnos para tener una preparación de nuestro equipo, tanto humano como material, para una adecuada reanimación. Hay que evaluar precisamente, de una manera muy concisa, precisa, la frecuencia cardíaca. Hay que aprender a hacer la valoración de la condición respiratoria, de la frecuencia cardíaca y de la saturación, e iniciar inmediatamente el apoyo cuando se requiera, de acuerdo a uno de esos parámetros. Los cambios en los pasos iniciales, solo voy a hablar de los cambios importantes, no de todos los pasos iniciales. En cuanto a los pasos iniciales, el cambio es muy importante en cuanto al control de la temperatura. Sobre todo cuando es prematuros, se considera muy adecuado que la sala donde van a hacer el niño, el quirófano, se pueda elevar la sala general de la temperatura, aunque todos dentro estemos sudando. Pero ¿qué hacemos? No, el cirujano quiere frío, entonces le pide a la enfermera que le baje. Y esto no lo debemos permitir. La temperatura debe estar 26, 28 grados cuando van a hacer un prematuro de menos de 34 semanas. Debemos tener siempre lista una cubierta de plástico, que es una bolsita de esas autosellables que se venden en cualquier supermercado, para que los niños les evitemos las pérdidas a los prematuros, las pérdidas por evaporación, por convección y por radiación. Existen ahora colchones térmicos de los que son que tienen una reacción química, que son muy seguros para su uso, no son eléctricos, y que debemos tener también para controlar la temperatura de los prematuros. Y siempre monitorear la temperatura, porque tanto daño hace la hipotermia como la hipertermia. Y sobre todo, también hay que tener mucho cuidado. Ahora sabemos que los hijos de madre con fiebre nacen con hipertermia, y que esta hipertermia lleve a una lesión cerebral severa comparable a la de la hipoxemia o de la hipotermia. Otro cambio en los pasos iniciales es la liberación de la vía aérea. La aspiración inmediata solo está indicada en casos de obstrucción evidente de la vía aérea o cuando se requiere presión positiva, no más. Un caso especial es la presencia de meconio, pero ¿cuándo se va a aspirar esto? Solo se va a aspirar la orofaringe antes de la extracción de meconio, nada más la orofaringe antes de la extracción de los hombros, orofaringe, pero no se va a hacer otra cosa. Solo que el niño nazca flácido, poco vigoroso, se le podrá aspirar la vía aérea mediante intubación, pero si no, aunque tenga meconio en la vía oral, no se tiene que aspirar. Es muy importante. Muchas de las maniobras que hacíamos antes, en afán de mejorar a los niños, sabemos ahora que son deleterias para ellos. Esa es la bolsa que les decía yo, la bolsa de plástico. Es un niño muy prematuro. Ya vean cuántas manos, insisto que vean esto. Hay 6 manos atendiendo al recién nacido. 6. Hay un colchoncito químico abajo. Es un niño aproximadamente de 600, 700 gramos. Antes de pensar en ligarle el cordón, en ponerle oxígeno, ya hay una persona lista para colocarle una cubierta de plástico y evitar pérdida de temperatura. Porque uno de los factores que más daña a los prematuros es ese, la hipotermia o el deterioro de la temperatura. Para evaluar la necesidad de oxígeno, es muy importante que hagamos hincapié en que debemos hacer un manejo óptimo de oxígeno. El color de la piel es un indicador pobre. Si no tenemos otra cosa, bueno, pues hay que hacerle caso, pero sin querer llevarlo al color rosadito, sino muy lentamente mejorando. Mientras la frecuencia cardíaca y el tono muscular se mantengan estables, quiere decir que la cantidad de oxígeno le está llegando bien, aunque esté un poco cianótico. Lo ideal es contar con oxímetro de pulso. Sobre todo hay que hacer hincapié que debe ser colocado siempre en la mano derecha, en la extremidad superior derecha, para que sea una medición preductal, y que los valores los interpretemos de acuerdo a la tabla que vimos en los minutos de vida. No querer llevarlos a una saturación muy alta antes, porque la toxicidad es lo que ahora más ha hecho daño a nuestros prematuros. Y entonces, ¿cómo vamos a controlar qué porcentaje le estamos dando a los niños o cuánto necesita? Pues tenemos que tener un blender, un mezclador de gases en toda la sala de quirófanos. Creo que pocos ahora tienen, pero debemos de fomentar que en todos los lugares donde haya un niño por nacer prematuro exista blender para un adecuado manejo del oxígeno y de acuerdo siempre a lo que el niño necesita. Si el médico piensa que necesita mucho oxígeno el niño, pues en realidad habría que dárselo a él, porque él no está pensando de manera razonada.
En cuanto a ventilaciones a presión positiva, lo que ha cambiado es que el primer signo de que lo estamos haciendo bien es que mejora la frecuencia cardíaca. No hay otro dato. Si lo estamos haciendo, mejora la frecuencia cardíaca. Si no lo está haciendo, no mejora la frecuencia cardíaca, lo primero que tenemos que hacer es revisar si lo estamos haciendo bien. Y para eso existe ahora una forma de recordar que se llama Mr. Sopa, que los que tomen el curso sabrán en qué consiste, para que tengamos una mnemotecnia, no me acuerdo la palabra, de recordar todo lo que se debe de hacer. La presión inicial, antes se manejaba que todos los niños deben tener una presión inicial, la primera respiración muy alta, hasta de 40, se llegó a recomendar en algunos casos. Ahora sabemos que no, que debe ser individualizada, pero debe controlarse. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de tener una bolsa de reanimación que nos sea capaz de medirnos qué presión le estamos dando, que no nos excedamos. Que tengamos también la posibilidad del CPAP con nuestro equipo de reanimación, de controlar un PIP, y para esto lo ideal es la pieza NT, que si bien pocos los hospitales la tienen, estoy seguro que en unos meses muchos la tendrán, porque este nuevo programa ha generado esas necesidades y seguramente pronto lo tendremos. Otro es que las bolsas de reanimación, las autoinflables mal conocidas como AMBU, tengan válvulas PUP, o que son las válvulas de liberación de presión para que no nos excedamos. Muchas veces hacemos una mala técnica de reanimación, de ventilación a presión positiva con bolsa y máscara, pero no sabemos intubar. Una alternativa mucho más fácil que la intubación, y que ahora se le dé hincapié en que tengamos la habilidad para hacerlo, es el uso de la máscara laringia, que estoy seguro que muchos todavía ni la conocemos, pero en cuanto asistan a un curso de reanimación tendrán la oportunidad de conocerla y de saberla usar. Esta es la bola de reanimación que normalmente conocemos. Hay que recordar que son varias partes, que todas ya tienen ahora, que si no sabemos, aquí arriba, esta es la válvula de liberación de presión, pero ya tienen una entradita aquí chiquitita que apenas si vemos, que es para controlar la entrada del monitor de presión, y del otro lado tiene una entradita para controlar el PIP o lo que queramos darle. La fuente de oxígeno, su bolsa su cámara de concentración de oxígeno, que todos lo deben de tener. Si no la use, aunque esté conectado al oxígeno, no seremos capaces de dar más allá de 40% de oxígeno. Ya con la bolsa de concentración podemos dar concentraciones arriba del 90%. Que siempre sea una bolsa neonatal, quiere decir que sea una capacidad máxima de 300 mililitros, no pediátrica, que esa da de medio litro, porque entonces el volumen que vamos a manejar puede hacer daño a unos prematuritos. Y que la mascarilla sea la adecuada, la 0 para muy prematuros o la 1 para niños cercanos al límite. Esa es la presión en T. Lo más difícil de la presión en T es saberla preparar, porque si no la preparamos, una vez que la empecemos a usar, entonces ya es muy difícil hacerle los cambios correctos. Aquí vean que una forma de preparación es que ocluyamos la mascarilla que vamos a ocupar con el niño y veamos la presión máxima que nos da, que en este caso está marcando alrededor de 20. Aquí está la presión máxima que va a estar dando para ese niño. Se controla de un lado con este botoncito, va a controlar la presión máxima, y con el otro va a controlar el PIP. La saturación de oxígeno se maneja con un blender externo. Digamos que es una forma de ventilador o de ventilador simple, pero de manejo también simple, muy fácil. Es para reanimar al niño, no es para mantenerlo en ventilación continua. Entonces, se tiene que preparar antes para controlar primero qué presión máxima le vamos a dar y qué presión de PIP le queremos dar a este niño. Y también externamente con el blender, qué concentración le vamos a dar. En cuanto a la intubación endotraqueal, la aspiración endotraqueal inicial en el recién nacido solo es en niños no vigorosos que estén teñidos de meconio. No todos los que nazcan, aunque nazcan pintados de meconio, si se están moviendo y llorando, no tenemos por qué hacerles nada en la tráquea, si acaso la cavidad oral. Otra indicación es la ventilación ineficaz o prolongada con bolsa y máscara. Si no lo podemos hacer bien, a lo mejor lo hacemos mejor intubando al niño. Durante las compresiones torácicas es condición ahora que tienen que hacerse con intubación endotraqueal. No se recomienda la asociación de masaje cardíaco con ventilación con bolsa y máscara, porque el porcentaje de falla es muy grande. Y en algunas circunstancias especiales, ¿cuáles serían estos? Pues cuando el niño pensamos o sabemos desde antes por la ultrasonografía prenatal que tiene una malformación como una hernia diafragmática, etcétera, alguna otra cosa, se tendría que intubar de primera instancia. Pero en todos
También es algo muy importante que hace hincapié, que debemos de contar con detección de CO2 exhalado, que es un sensor portátil que no necesita ninguna conexión, que se coloca entre la cánula y la bolsa de reanimación y que nos va a hacer saber si estamos en tráquea o no. Si estamos en tráquea cambia su color, es de un solo uso, es desechable, pero es muy barato. Y si estamos en estómago, el color va a permanecer sin cambio y nos permite darnos tiempo en menos de 10-15 segundos si nuestra intubación fue efectiva y no ocasionarle más deterioro al niño. Es un proceso de intubación. Otra vez insisto, vean cuántas manos hay ahí: 2, 4, 6, 7, 8 manos para reanimar un niño. Un niño que se ve cercano a los 36 semanas por el aspecto de sus genitales y de su piel. Entonces vean que es lo más correcto prepararse con un equipo completo. Otra de las cosas que se hace mucho hincapié ahora en esta edición es el trabajo en equipo. No es que yo soy el gran maestro que empiezo a gritar en cuanto nace el niño, sino se trata de un trabajo entrenado previamente donde todos sabemos qué función vamos a tener. Yo soy el líder, yo voy a encargarme de asegurarme una buena respiración, pero mi primer ayudante debe saber que va a encargarse del masaje cardíaco y de lo circulatorio. Otro se va a encargar de si es necesario onfaloclisis y otro de medicamentos o de acercar lo que nos haga falta en caso que haya algo extra necesitemos. Esta es la famosa máscara laringea, que la conocerán físicamente si asisten a un curso de reanimación, que es muy fácil de introducirla, realmente no se necesita laringoscopio, se mete con ayuda de un dedo y requiere solo voluntad de hacerlo. Entonces es muy importante que la aprendamos, porque aquí es difícil explicarles cómo funciona. Otro proceso de reanimación de un prematurito, vean que ya está el oxímetro ahí a un ladito, vean todo está, no le han ligado el cordón, pero ya tiene su oxímetro puesto, colocado en el pie, está mal colocado porque debe ser colocado en el brazo derecho y lo están intubando, seguramente por alguna situación diferente. En cuanto a las compresiones torácicas, es muy importante los cambios que ahora establecen, es que solo debe iniciada con ventilación asistida efectiva, o sea, con intubación endotraqueal. Se recomienda más la técnica de los 2 pulgares, la de los 2 dedos, que si bien se menciona, solo se limita para aquellas personas que tengan manos muy chiquititas. En realidad la mejor es la de los 2 pulgares. La coordinación, ventilación, compresiones, se hace mucho hincapié que sea estrictamente de 3 a 1 y una buena coordinación. Es algo de lo que se hace mucho hincapié en los nuevos talleres, en que aprendamos a llevar una adecuada coordinación. No que sepamos que el ritmo es 3 a 1, sino que efectivamente lo podamos hacer 3 a 1 en trabajo en equipo. Porque si nunca hemos estado entrenados como equipo, el que lleve el masaje cardíaco va a llevar por un lado y el que lleve la ventilación por otro, aunque la relación sea 3 a 1, y eso no es bueno para los niños. Antes la revaloración del niño al iniciar compresiones torácicas se decía que era a los 30 segundos. Sabemos que no es un tiempo suficiente para revertir aquellos procesos que nos ocasionan bradicardia cuando el niño ya está muy deteriorado. Entonces ahora se recomienda que la valoración después de ventilación asistida efectiva y compresiones torácicas efectivas se haga de 45 a 60 segundos después. ¿Y qué le vamos a valorar? La frecuencia respiratoria, la cardíaca y la oxigenación. Pero es un cambio también importante que hay que tener en cuenta. Esta es una forma de cómo debemos entrenar para hacer una coordinación efectiva. No es de que lo entrenemos en vivo. Ahora se da mucho hincapié al entrenamiento con simuladores, porque los simuladores no se mueren y los recién nacidos sí. Así es que no podemos permitirnos aprender con niños con experiencia. Eso era antes, ahora ya no. Ahora la experiencia se debe adquirir en los simuladores. El uso de medicamentos es ocasional. Realmente, haciendo un análisis, llega a ser de aquellos que requieren reanimación, solo de los que requieren reanimación, no de todos los nacidos vivos, sino de los que requieren reanimación en 1 de cada 100. En la sala de partos solo se recomienda ya adrenalina y expansores de volumen, ningún otro. La adrenalina se puede usar en primera dosis, solo la primera dosis por la vía intratraqueada, si ya está intubado el niño, mientras se coloca un catéter umbilical venoso. El catéter umbilical venoso se coloca de manera diferente, solo es para aplicación de medicamentos, por lo tanto se debe introducir solo de 2 a 4 centímetros del borde de la piel hacia el abdomen del niño. Lo que queremos es el efecto del medicamento, no medir presiones ni ninguna otra cosa, ni NPTs, y es una medida de urgencia, por lo tanto la técnica es diferente. La dosis intravenosa es esa, y la solución salinas sería de 10 mililitros por kilo, y también vienen especificaciones de cómo usarlo.
En los cuidados de reanimación podemos considerar naloxona si tenemos la evidencia de una madre toxicomana, pero si no, no. La glucosa, es muy importante que la controlemos, tanto daño hace la glucosa en exceso como la falta, y también en mayores de 36 semanas que hayan tenido una asfixia perinatal severa, es recomendable hablar a lo que se llama el proceso de hipotermia inducida, que debe iniciarse para que sea efectivo dentro de las primeras 6 horas de vida y solo mantenerse durante 72 horas. Es la evidencia que existe al momento actual del máximo beneficio, siempre y cuando se cuente con el equipo nacional necesario que se llama CoolCap y que también lo conoceremos cuando vengan a un taller. Otras cosas importantes que hay que conocer es cuándo no iniciar o cuándo suspender una reanimación. La reanimación neonatal no está indicada cuando la edad gestacional, peso o anomalías congénitas están asociados a una muerte temprana segura. O sea, menos de 24 semanas, por Dios, ¿qué estamos haciendo? O cuando tiene una situación de un síndrome congénito complejo, multiorgánico, tampoco hay que hacer nada. Y cuando la morbilidad asociada a los sobrevivientes es inaceptablemente alta. Vamos a pensar, un síndrome cromosómico con una malformación congénita y a malformaciones asociadas, no tenemos nada que hacerle. Condiciones asociadas con una alta tasa de supervivencia y morbilidad aceptable, sí están indicado que se realice la reanimación neonatal. No hablamos ahí de peso, sino que el niño esté en buenas condiciones, que no tenga malformaciones, que haya tenido un embarazo controlado, bueno, pues hay que reanimarlo y va a tener seguramente un buen pronóstico. Otra consideración es que en condiciones asociadas con pronóstico incierto, no sabemos si le va a ir muy bien o muy mal al niño, la decisión de los padres debe ser respetada. Por lo tanto, tenemos que platicar antes de que nazca el niño, no en ese momento, sino antes. Oiga, señores papás, miren, su bebé es un prematuro extremo, realmente no sabemos si le puede ir bien, si le puede ir mal, pero pues queremos que nos digan qué hacemos en caso de que requeramos tomar una decisión y hay que respetar la decisión de ellos. Es válido interrumpir la reanimación cuando la frecuencia cardíaca no es detectable durante más de 10 minutos. No hay que confundir, insisto yo, los cuidados intensivos con los cuidados obsesivos. Es muy importante que la estructura de los programas para la educación para enseñar la reanimación neonatal ha cambiado. Lo primero es aprender de la simulación, aprender en la práctica. Hacer mucho hincapié en tener la información previa al nacimiento y en las técnicas de interrogatorio. Hay que saberle preguntar al alumno que está aprendiendo reanimación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacerlo, que de él salga el conocimiento. Ya no debemos nosotros ser los grandes maestros que vamos a enseñarle. Si ellos ya aprendieron, leyeron el libro previamente, ahora vamos a saber qué tienes que saber para hacer pasos iniciales. Primero dímelo, ahora hazlo. Luego hay que hacer preguntas dirigidas, como por ejemplo, ¿qué salió bien en esta reanimación? El que nos diga. Y luego tendremos que decirle, oye, ¿qué estabas pensando cuando decidiste colocarlo en la cuna del calor radiante? Y entonces, ¿qué va a llevarnos esto? A que él aprenda que algunas veces cometió errores. Y si aprende de esos errores, es la mejor manera. Todos los adultos aprendemos más de los errores que de nuestros aciertos. Esto nos va a llevar a que tengamos una adquisición de conocimientos que podemos evaluarlos y mantenerlos constantemente. Si aprendemos reanimación neonatal podemos mejorar la sobrevida y la calidad de vida de unos cuantos recién nacidos, pero también es importante, no hay que quedarnos ahí. Si aprendemos a enseñar la reanimación neonatal, muchos niños podrían ser beneficiados. Estos son los grandes rasgos, los cambios, y yo quiero decirles que pues en base a esto los esperamos en los próximos cursos que estamos dando constantemente en el hospital para formar reanimadores neonatales y que somos el único hospital autorizado en todo el Estado de México para la formación de instructores en reanimación neonatal. Actualmente llevamos ya 3 cursos de actualización para los instructores, vamos a tener 2 más este año y el próximo año tendremos más. El próximo curso que tenemos y al cual los invito es este curso taller de reanimación neonatal. Otro de los cambios es que ya no hay cursos ahora para el que quiera venir. Tienen que ser orientados al perfil. Si ustedes se fijan, este curso está dirigido exclusivamente a médicos neonatólogos, pediatras y residentes, tanto de pediatría como de neonatología. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia debe ser diferente a un neonatólogo que a una enfermera. Entonces no puedo mezclar en un mismo grupo a 2 personas
de perfiles totalmente diferentes. Habrá cursos dirigidos exclusivamente a personal de enfermería, habrá cursos dirigidos exclusivamente a médicos internos y médicos generales o familiares. Pero también es este curso exclusivo para ellos y así deben de ser. Y aquí en el Estado de México estamos otorgando ya todo el reconocimiento porque estamos totalmente reconocidos por la Secretaría de Salud de México, específicamente por la Subdirección de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y otorgamos número de folio y vigencia de 3 años. Los esperamos próximamente aquí, ojalá existan muchos interesados que serán bienvenidos. Muchas gracias.